Bien, retomamos el show de Rugby. Viene entretenida la cosa y esperemos que así continúe en lo que es el resto de este programa. En un día patrio, 25 de mayo, Día de la Revolución. ¿Se creyeron que nos habíamos olvidado de eso? Jamás. De hecho, tenemos nuestras respectivas escarapelas que, hay que decir, ustedes deberían haberlas tenido también el programa pasado, que fue el Día de la Escarapela. Mirá, Pero bueno, está bien. yo tenía. Manejalo. ¿Vos tenías ¿Vos que...? tenías? Yo tenía puesta, sí. Me pareció que vos no. Sí, fíjate de vuelta. Fíjate Pero vuelta, bueno, ¿no? nada, eso. Y en esa línea, digamos, tenemos un invitado que me tienen que avisar si está conectado o todavía no. Pero bueno, tenemos un invitado que condensa un poco las dos cosas. Este programa no es un programa de historia, tampoco es un programa de interés general, sí es un programa de culto. Eso Tampoco sí es un programa de rugby. O sea. Tampoco es un programa de interés, te diría. No, ¿De qué es? ¿No? no, es un programa que cada vez ya toma ribetes más de culto. Pero en este caso, combinamos, porque queríamos hablar un poco de historia. Me parecía que era una buena fecha para hacerlo. A los tres nos parecía lo mismo. Pero teníamos que hacerlo bien a la nuestra, digamos. No podíamos dejar de hablar de rugby a pesar de hablar de historia. Entonces elegimos un invitado que en este caso, como no habita la Argentina, hoy estuvo, pero ya se volvió Claro. a su Paso país. efímero. Que en este caso está en Uruguay, él es argentino. Teníamos que elegir un invitado que condense las dos cosas. Que haya jugado al rugby y que encima esté relacionado con la historia, por eso no teníamos mejor invitado que Daniel Balmaceda, que ya lo vamos a presentar, se está conectando a nuestro Zoom. Daniel jugó en Alumni al rugby, ahora nos va a contar él un poquito más al respecto. Y además es un historiador quizás de los más conocidos, de los que mejor comunica la historia argentina. Una historia argentina que uno le puede ir encontrando filtraciones en el rugby. De hecho, Agus ha preparado, si es que la preparó Agus, Sí, sí, porque sí, ya, sí, a estas, perdón, voy a tirar esto más para atrás, ahí está. Ya que a estas alturas Agus prepara cada vez menos cosas. Para Miami Sharks, todo. Para rugby, poco. te Yo le diría. sugerí ideas y él hizo todo. Ah, bien, bien. ChatGPT hizo, decís. O sea, no, entre los dos. ¿Te mato o qué? Sí que hacía mucho que no te jodía en Sí, vivo. sí. Es que tuvimos muchos entrevistados. Claro, últimamente. no daba, ¿no? Entrevistados que disolvieron un poco nuestras peleas Sí. off y on the record. Che, Marky, a Agus nunca le creció el pelo, ¿puede ser? No, pará, sí, che, sí, che, no. no, por Vos favor. ves un recorte de hace no. un mes y Sí, era otra cosa. Es otra cosa. Lo que pasa es que lo tengo a la altura. ¿Te acuerdas cuando Marco estaba pelado? Sí. Ese momento. Hay que hacer algo igual con ese pelo, ¿eh? Ahí hay que meter un poquito de costado, ¿no? Se puede meter algo. Y podés meter. Bueno, ahora sí, como decíamos, en el marco del 25 de mayo, esta fecha patria que es tan importante, y quiero saber qué tan importante, porque entiendo que en el mundo de la historia hay ciertas cuestiones para hablar del 25 de mayo versus el Día de la Independencia. Presento, además de historiador y creador de varios bestsellers, además exjugador de rugby, Daniel Balmaceda. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo les va? Un abrazo grande para todos. Un ex alumni los saluda y feliz Día de la Patria, por supuesto. Bueno, igualmente, feliz día para vos también. ¿Estás contento, me imagino, por lo menos con el último campeonato de Alumni? Sí. Vos sabés que con Belgrano la pasamos mal el último partido. Jugamos en Alumni, ustedes lo saben muy bien. Y en medio del partido, donde no la estábamos viendo por ningún lado, la tribuna visitante nos empezó a cantar ya lo ves, somos locales otra vez. Ahí va. Y los nuestros respondieron, no te olvides lo que pasó la última vez. Con lo que tuvimos ese momento de venganza en los cánticos, pero después en la cancha no logramos revertir. Y bueno, está bien. Bueno, es así. Te quiero preguntar un poco por tu historia jugando al rugby. ¿Cómo comenzó? ¿Por qué? ¿Cómo llegaste a Alumni? Jugué en San Carlos, yo iba a la Argentina Modelo y todos los que íbamos a la Modelo empezamos en San Carlos. En realidad no tuvimos entrenamiento, hablo de lo que se llamaba novena en ese momento, era muy infantil. Nos explicaron las reglas en la casa de uno de los chicos
y al día siguiente fuimos a jugar con Cuba, era época de try de 3, pero nos comimos, Claro. no sé, 7.000. Lo único que sabíamos era que había que pasarla para atrás, más o menos. Así que esos fueron nuestros inicios. Y después me pasé al Belgrano Day School. Y en el Day School ya había muchos jugando en Alumni. Vos, si ibas a San Brendan's, medio pasabas a Belgrano Athletic. Y si ibas al Belgrano Day School, pasabas para Alumni. Era así la mano. Y ahí ya, por los compañeros y todo, empecé en Alumni y ahí me quedé. Jugué hasta reserva. Ah, bien. O sea, sería una intermedia a día de hoy, digamos. La reserva es un 21. Ok, Claro. un M21. Un Bien. 21 era, sí. Los SPUA, como se Yo dice. sé jugar, No sé exactamente. Sí, exacto. ¿Y de qué jugabas? Tercera línea. Bueno, probé todo, jugué por todos lados, ¿no? Me ha tocado jugar de hooker, inclusive de medio scrum, pero es más, empecé como ala y después pasé con poco tamaño de 8, Ujú, que era de los 8 más bajos de su tiempo, y jugué mucho tiempo de 8, pero después ya me acomodé como ala. claro. Pero, ¿eras habilidoso? ¿Eras tacleador? ¿Aguerrido? No, sí, jugaba bien, no, sí, era muy peleador de bocha, lo que hoy sería un pescador, Ajá, mirá. mucho tackle a los grandotes, viste, cuando sos más chico, los grandotes un poco te intimidan y yo les iba con todo, así que, nada, lo pasé muy bien jugando al rugby, así que, bueno, lo amo al rugby, por supuesto, como todos sabemos, cada uno ama su club, tenemos amigos de todas las... en los de la 62, como todos, nos juntamos todos los jugadores de todos los clubes, nos vemos siempre. Para que se den una idea, mi camada es la de Chirola Sconli, la de Daniel Sanés, la de Flaco Uriarte, ¿no? Para nombrar algunos de los que llegaron, la del Mono Vizca, o sea, jugadores que nos dejaron muy bien representados en todo el mundo. Claro. Y de esa época, admiración, no sé, te enumero un par, no sé, Pochola Silva, pero por ahí ya te quedó un poco lejos. Eh, No te creas, a Pochola ya lo teníamos visto, pero obviamente no eran los Pumas que yo, o sea, lo tenía de nombre y lo conocíamos, pero te diría que me gustaba mucho un no Puma, que era el inglés Cutler ajá, del SIC. El inglés era medio scrum del SIC y suplente de Palomo Echegaray en los Pumas, que era el del Casi. Que, en los Pumas cuando yo era chico eran casi 11 jugadores del SIC y un poquito más, y después juntabas por otros lados. Me gustaba bueno, también de mi equipo, me gustaba mucho Cachorro López, ahora lo conocemos mucho por los abuelos de la nada y por todas esas cosas, pero era un segunda línea feroz, mirá, Fernando Escalona, inclusive Eduardo Torero fue capitán del primer Alumni campeón y fue compañero mío de juego, Marco Giana, bueno, en esa época uno, pero admirar así, te diría, es la época de Hugo Porta, claro. el Flaco Ure, así que bueno, nada, era un lujo ir a Ferro, o bueno, en algún caso a Vélez, pero en general a Ferro a ver los partidos y Francia que siempre venía, que le ponía onda, porque la verdad es que venirse hasta acá para jugar, pocos lo hacían y Francia siempre nos daba una mano con eso y eso hay que agradecerlo siempre, ¿no? Total. Y más ya volcado al presente, digo, estás bastante en contacto con tu club, con el rugby internacional, ¿cómo te llevas? ¿Solés ver? ¿No le das tanta bola? No, miro todo el rugby, sí, por supuesto, principalmente el de mi club. Yo vivo en Colonia, en Uruguay, pero cruzo bastante. Ahora este fin de semana, por cuestiones de laburo, por el 25 de mayo, no pude ver el partido. Jugamos contra Hindú, de visitantes, pero en Alumni, y ese partido no lo pude ver, pero voy bastante. De hecho, también he ido a Christchurch a ver la final de los Ah, mirá. Jaguares, así que sí, con muchísima ilusión, la verdad, es que pensé que lo teníamos. No sé si se van a acordar, pero cuando estaba todo por empezar, hubo un nocón de Tute Moroni que Sí. Sí, Sí. que decís, ahí empieza a construirse algo y bueno, después ya se nos hizo muy cuesta arriba. He ido a un par de mundiales, fui al último mundial, fue el de Inglaterra,
Así que sí, ando por todos lados con el rugby y cuando termina mi partido, o sea, el lunes o martes, miro Alumni en la tele y miro varios de los partidos. Siempre, porque además cuando te enterás que hay un partido así que salió bueno y que hay que verlo, no me lo pierdo, local o extranjero. Un poco para relacionar la historia y Alumni, tu club, ¿cuál es la historia de Alumni? ¿Cómo contarías el origen de qué es Alumni? Bueno, Alumni surgió de un colegio de Belgrano, por eso tenía esa pica siempre con Belgrano Athletic, del Buenos Aires High School, y que en esa escuela comenzó Alumni con un equipo de fútbol, y recién a comienzos de los años 50, se instauró este equipo de rugby, que lo único que cambió fue dejaron de ser rayas verticales para ser horizontales. Aquel Alumni del fútbol había salido campeón durante muchos años y de hecho algunos equipos, en este momento recuerdo a Unión y a Estudiantes, usaron los colores de Alumni. Es decir, hay varios equipos de fútbol que usaron los colores de aquel Alumni. Y por supuesto nosotros también a partir de allí comenzamos a recorrer la historia de nuestro club sin todavía una sede propia. Pucará nos dio mucha ayuda con la cancha. También hemos jugado de local en el SIC. Así que también, digamos, una época en que un club nacía y todos de alguna manera te ayudaban, ¿viste? Irse desde Belgrano, porque la mayoría eran de Belgrano al comienzo, irse a jugar a Bursaco, ¿viste? En tren, toda esa bola de cuando somos chicos, bueno, pero en aquella época era así, casi no había 10 autos para llevar a todo el equipo, le ponían mucha garra, inclusive había algunos jugadores de los comienzos que vivían por San Isidro, y viste, había que decirle a los viejos, che, me voy a jugar al club, y el club quedaba en la otra punta de la provincia, ¿viste? Claro. Un poco para hablar, aprovechando, ¿no?, tu laburo de historiador, digo, los inicios del rugby están muy ligados a los trenes, ¿no? Y a los ingleses que llegaron. Exactamente, porque con los trenes llegaron los ingleses y los ingenieros y los obreros ingleses. Y ellos ya tenían muy afincado el deporte. Entonces, cuando llegaron acá, querían seguir practicándolo. Y tanto el fútbol como el rugby comenzaron a aparecer a partir de estos ingleses que inclusive iban contagiando a otros. No en los colegios ingleses, sino directamente el laburante. Eso es muy característico, te diría, de casi la mayoría de los deportes. Y después, si querés algo más distinto, el polo empezó en las estancias, ¿no? También con ingleses. Pero era difícil al comienzo porque el inglés ya tenía en las venas el tema deportivo, de la competencia, etcétera, y nosotros todavía no, hablo del 1900, ¿viste? Todavía no cazábamos mucho la onda, fines del siglo XIX sobre todo, no cazábamos mucho la onda, así que era muy cerrado, eran muy amigos, si vos necesitabas un jugador, si a vos te faltaba un jugador, por ahí te lo prestaba el del otro equipo. El referee perfectamente podía ser alguno de los dos clubes. Digamos que entre todos se ayudaban para poder salir adelante y sacar los partidos y empezar a generar algo fuerte con el rugby. ¿Y por qué tal vez decís que el argentino al principio no comprendía, que no estaba acostumbrado tal vez a esa manera, digamos, de practicar el deporte, esto de prestar a jugadores, de respetar al referee? El deporte en sí era algo que tardó en llegar, el deporte en sí, no solo el rugby. Vos, por ejemplo, armabas un partido y los que jugaban, ya les daba un poco de vergüenza los ingleses no, pero los criollos les daba un poco de vergüenza, inclusive quedarse en mangas de camisa. Al comienzo jugaban casi con pantalones largos, ¿no? Inclusive llegaron a usar gorras, ¿no? Mientras jugaban. Pero estaban en camisa, y te digo, para los comienzos eso era un poquito vergonzoso todavía. Entonces, al criollo le costaba adaptarse al deporte en general, a la demostración física en público, tanto en el fútbol como en el rugby, como en otros deportes. Era general todo eso. Y hasta que
comenzó a popularizarse. Les diría que los Juegos Olímpicos comenzaron a ser en el mundo entero del deporte algo más universal, y ahí ya nosotros nos empezamos a enganchar y ya el rugby empezó a tomar otro ritmo, empezó a haber más clubes que los 4 fundadores, etcétera, y empezaron eh, a llegar a los colegios. Y cuando llegó a los colegios, cuando vos tenías 4 amigos en el colegio que jugaban a eso, vos te ibas con ellos y ya te enganchabas solo por eso. Además que ya sabemos que justamente nuestro deporte nos permite con distintos físicos participar, y eso también era un baluarte fundamental para, entre los más jóvenes, no es que nadie se desanime, que todos iban a tener algo importante que hacer adentro de la cancha. Claro. Así como para darle una segmentación al primer público del rugby, ¿era el hijo del dueño de la empresa de los trenes o era el hijo del operario? ¿Quiénes eran los que jugaban? Los primeros eran los operarios mismos, que Mirá. eran jóvenes con posibilidades de jugar. Eso marcó mucho porque era una época en que vos te laburabas todo, casi te diría de lunes a domingo a la tarde, a domingo al mediodía. Cortabas el domingo al mediodía y te quedaba medio día de descanso para empezar otra vez la pelota de la semana. Claro. Después se ganó todo el domingo y después se ganó el sábado y domingo. Pero al comienzo tenías muy poco espacio y por eso aprovechaban inclusive para jugar partidos las fechas patrias. Mirá. En ese momento solo 2, el 25 de mayo y el 9 de julio, y el 1 de enero. Eran las fechas en las que podían invocar, juntarse un montón, que no tenían que laburar, etcétera, porque era feriado puro. Y ahí, bueno, van a ver que muchos clubes, yo no recuerdo ahora los de rugby, pero muchos clubes, por lo menos de fútbol, se crearon un 25 de mayo, un 9 de julio, un 1 de enero. Claro, Bueno, es verdad. River. Claro. Es verdad, las fechas patrias. es 25 verdad. de mayo. Claro, Mirá. claro. Porque era la fecha que podían jugar más cómodo, digamos. Juntarse por empezar todos y poder jugar, dedicarle el tiempo que correspondía. Sí, sí, por supuesto. Era como un privilegio en un principio tener ese tiempo y dedicarlo a correr atrás de una pelota, ¿no? Claro, me imagino. ¿Y en qué momento crees que traspase esa barrera? Si lo tenés sondeado, digo, ¿en qué momento pasa de el inglés al criollo, como se dice? Claramente a mediados de la década de 1920, por una serie de circunstancias, como por ejemplo el fin de la Primera Guerra Mundial, esos años locos en los que ya todo empezaba a ser más relajado, inclusive en la ropa, Claro. inclusive las chicas empezaban a salir a manejar, como que todo cambió así. Y entonces ¿Esa es la Belle allí- Époque, como se dice? No, la Belle Époque es, hablemos de 1870 Sí. a 1914. Ah, En la ok. Belle Époque se instauró el deporte. Bien. En la Belle Époque se instauró el deporte. La popularidad del deporte vino un poquito después de la Primera Guerra Mundial, que terminó en el 18. La popularidad del deporte vino un poco después. Y cuando ya 2 o 3 deportes se hicieron populares, empezaron a brotar clubes de distintas ramas de deporte por todos lados. Así que ya podemos decir que hacia 1930 iba público a ver rugby, iba público que no eran estrictamente los padres de los chicos o los familiares o las novias, etcétera, sino que ya empezó a abrirse el espectro y empezó a haber un rugby un poco más popular. Claro. ¿Y en qué momento empieza o se empieza a notar en la historia el estigma del profesionalismo? Viste que vos lo habrás vivido al jugar en esa época, que por lo menos en Argentina el profesionalismo era mala palabra. Sí. ¿Y qué tan transferido estaba tanto de Inglaterra, que se había importado eso, digamos, y en qué momento se instala esta idea de, che, bueno, pero en el deporte se puede cobrar, ¿cómo es? El amateurismo marrón, ¿viste? Toda esa historia. Fue todo muy lento. Acuérdense que nombraron a Pochola, que Pochola salió en una publicidad con la camiseta de los Pumas y lo suspendieron. Es decir, era muy duro. Y cuando ya empezaron algunos, hubo un momento que quizás hace un rugby profesional versus rugby tradicional, ¿no? La FEDAR era. Era la FEDAR. Bueno, yo no me acordaba el nombre. Me acuerdo que Obras Sanitarias quería presentar equipo. Me acuerdo que River Plate quería presentar equipo. Es decir, había algunos que querían meterse.
Pero dentro de los clubes, recuerdo Cuba, por ejemplo, bueno, Cuba fue uno de los últimos en aflojar con respecto al profesionalismo. Hablamos de justamente los años 80. En los años 80 todavía no queríamos saber nada con que haya una vinculación económica con un deporte que hacíamos todos por amor al rugby, ¿no? Había que laburar por otro lado. Ojo, siempre en el club conseguías a alguien, no fue mi caso, pero conozco muchos, y en varios clubes que siempre te conseguían un laburo, alguien del club te daba laburo, etcétera, con lo que te permitía rajarte los martes y jueves, Claro. te permitían volver enyesado, digamos, un montón de cuestiones que surgen con el rugby y que si vos trabajás en una empresa rugby friendly, podés hacer ese tipo de cosas y en otras te miraban con cara de, viste, yo, por ejemplo, en un momento laburaba en un banco y tenía que poner la cara en el banco y, viste, no podía, y con El un ojo ojo así, negro, claro. viste. Así que ahí siempre tratabas de ligar por el lado de los más viejos del club a ver quién te tiraba una soga, ¿no? Claro. Y así, figuras históricas, pues, o sea, no quiero hacer una valoración política, pero uno que se sabe que jugó fue el Che Guevara. Digamos, se sabe que jugó en Atalaya, lo que sería Cuba hoy, digamos, que Exacto. creo que en ese momento cambia de nombre por los Juegos Evita, si no me equivoco. Así es. Pero bueno, si tenés otras figuras así de ese estilo históricas que bueno, hayan No, jugado. no estoy recordando históricos. Ok. No estoy recordando históricos. Estoy recordando en este momento que Mariano Cuño jugó, por supuesto, Cuño Mirá. Libarona, Alfonsín jugó, pero no, Alfonsín, mirá. sí, Alfonsín jugó, sí. En Sí, sí. Chascomús, En Chascomús, sí. mirá vos. Y hay un par más, pero ahora estoy pensando y justamente lo que me estoy acordando eran Frondizi que jugó al fútbol, o Ajá. Sábato que jugó al fútbol, pero no, en este momento no me acuerdo. Sí me acuerdo perfecto que Hugo Porta estaba entre fútbol y rugby en un momento, Claro. y el propio Coqui Capalvo, apertura de alumni, estuvo también con posibilidades de pasarse al fútbol. Eso era muy habitual porque ahí ya era profesional y algunos que tenían muchas destrezas para el deporte, el rugby no les brindaba esas posibilidades y andaban viendo a ver de probarse en algún equipo de fútbol. Eso pasó, creo que en varios casos. Claro. Bueno, hay bastantes, ¿eh? Bueno, Daniel Balmaceda, sin ir más lejos, también jugó. Ahí tenemos otro. No, bueno, les mencioné a Cachorro, por ejemplo. Claro. No, hay muchos Toto Caputo. Ah, mirá, Mirá. ¿también jugó? Sí, Toto jugó Bueno, en Alumni, jugó, pero creo que, no sé si jugó en Newman, pero es re Newman. claro. Sí, Toto del es mundo re Newman. Milei hay un montón. El Gordo Dan jugó ahí en Santiago del Estero, Mirá, sabía. Bueno, no sabía. digamos, todos los del Newman y Belgrano, los colegios, algo habrán jugado, o sea que Macri debe haber jugado. Bueno, los Caputo Claro. en general deben haber jugado. Los Caputo en general, salvo Toto que mencioné, hay muchos de Belgrano Athletic. Claro. Hay mucho Caputo en Belgrano Athletic. De hecho, uno que fue canciller de Menem, Caputo, que ahora no recuerdo el nombre, Me sé que era de mataste. Belgrano, pero no creo que haya jugado. Claro. No lo recuerdo como jugador. Pacho Donel jugó, por ejemplo. Pacho Donel, Eh, mirá. Pacho, historiador, un colega. Sí. Pacho jugó en Alumni, precisamente. Sí. Mirá. Era Buen entrevistado, malo. Pacho. Está entrenado, aparte. Ese viste que siempre está haciendo Siempre está fierro, haciendo Pacho. fierro, Pacho. Sí, un animal. Pero Pacho, yo no, por supuesto no lo conocí en esas circunstancias, pero siempre me cuenta que no era nada bueno, que era bastante malo. Ah, era flojo. Sí, del otro lado. Asume. Del otro lado de la grieta había un Vaca Narvaja, me parece que jugaba. No sabía. Sí, que jugó contra mi abuelo, por eso lo sé. Y creo que Filmus. No, Filmus era. Mira, Creo que también. Bueno, y Alberto Mira. Fernández, ¿no? El expresidente. sí, Porteño, puede ser que yo lo vi con una camiseta de Porteño una vez a Sí, Fernández.
Era pero rara no. la camiseta, no sé de dónde Sí, era. sí, sí, no sé si era una camiseta que se compró, viste, en un Sí, local de la sí, calle, sí. Cabildo, viste, Claro. no sé. Sí, No sé, sí. pero viste, tenía pinta, viste, por lo menos la pose la tenía en esa imagen, pero se supone que uno siempre tiene alguna foto con los compañeros, no alguna foto del Claro. equipo. Bueno, Claro. ahí No había. no, parece que jugaba un rugby más solitario. Mejor no hablar de algunas cosas, me parece. Daniel, perdón el Sí, atrevimiento. ¿Tenés una sí, camiseta de los Pumas abajo Sí, de yo también lo noté, ¿eh? sí, claro. Parece de los Pumas. No quiero No, dejarte en no, paños menores, pero. no, pero lo que pasa, no sé qué es. Ah, mira. Sí, Sí, qué Ahí linda. está. No No, podía ser menos. no, pero esto es, aclaro, tengo camisetas y las fechas patrias me toca hacer mucha actividad de streaming, de Claro. notas, etcétera. Y en general, no sé para qué me hablo, como si me diera vergüenza, pero por lo general son épocas más frescas y por ahí tengo que hacer algo en la puerta del Cabildo, ese tipo de cosas. Y entonces, en vez de poner una camiseta cualquiera, me pongo o una de los Pumas o una de la selección argentina. Total, nadie se entera. Acá estoy en casa y ya aflojé, ahora claro, Aflojate. ahora me doy cuenta que ahora me veo y está a la vista. Pero me la puse a la mañana porque en las fechas patrias, además de las cintas celestes y blancas, por dentro llevo en el corazón a nuestros colores, por supuesto. Lindo gesto. Lindo gesto, sí. Bueno, sí, sí, sí. ¿Vieron eso que tenemos nosotros? Porque yo no voy a decir que los jugadores de otras selecciones no se emocionan con sus himnos, porque lo hemos visto en Seven, lo hemos visto por todos lados en los himnos, que hay algunos pocos que se emocionan, a veces cuando van a jugar su último partido, pero el himno argentino, cuando suena, te infla todo, ¿viste? Es más, yo pienso, pobres, hará falta que nos pongamos tan nerviosos, digo por los jugadores, ¿no? Claro. En ese momento de tanta tensión por lo que te genera el himno, pues digo, ¿será positivo o negativo? Porque los ves que están destrozados algunos, Claro. y eso es tan argentino, de amar los colores nuestros, de que se nos infle el pecho con el himno, con el combate de San Lorenzo, cuando empezás a escuchar ta, tara, ta, tara, ta, tara, y ya sabes que se viene el fuego asoma, etc. Nosotros somos muy fanáticos, los argentinos, y ese tipo de identificación que tenemos con nuestros símbolos es muy grosso, y con la celeste y blanca, ¿no? Que les cuento aparte para hablar de historia así en general, nosotros no éramos muy de embanderar, eso eran los edificios públicos, etcétera. Digo, en la historia argentina, por ejemplo, 25 de mayo, desde 1811 se celebraba, pero más adelante se ponían banderas en los edificios públicos, etcétera. Hasta que vino Sarmiento de Estados Unidos, y ahí cada 4 de julio Claro, se adorna todas todo las- con todos los guirnaldas, tipo balcones de todas las guirnalda. casas, de todo por todos lados, pero aparte todos los particulares. Y cuando fue presidente, dijo, no, acá lo que tienen que hacer es todos poner banderas y por todos lados, y empezó a contagiar esa costumbre yanqui que no se ve en todos los países, ¿eh? No Claro. todos los países te embanderan así, desde las casas, los balcones, etcétera, como hacemos nosotros en momentos muy importantes del deporte o también en las fechas patrias. Tal vez cada vez menos, lamentablemente, pero eso es también bien local, ¿no? Bien nuestro. Sí. Bueno, en línea con la parte de la fecha patria, te queremos hacer un pequeño juego con el mayor de los respetos a las investiduras históricas de las que vamos a hablar, que son todos, si no son próceres, le pegan en el palo, ¿viste? Yo no sé definir la palabra prócer, pero bueno, me imagino que estará por ahí cerca. Y mi amigo Marco, acá te lo presento, trajo contalo vos, un 15 histórico. Sí, Hacete cargo, Marcos. Me puse a imaginar, tengo una consigna, un juego que hacemos que es armar el 15 con temáticas. En este caso, Bien. como es el Día de la Patria, me imaginé, junto con, debo admitir, un poco de ayuda de ChatGPT para recordar algunos nombres y roles. Bien de época eso, hablando de historia, bien de época. Un 15 con figuras históricas de la República Argentina. Dale. Le llamé Vamos. el 15 de la Patria, que arranca Me con encanta. la primera línea. Dale. Sí, lo hacemos Sí, en para un que toque. ahí lo vamos mostrando, pues lo tenemos ahí, estamos preparando la parte gráfica. A ver, la idea es Perfecto. que vos nos digas si esta persona, este prócer, corresponde en esta posición o no, o si hay que sacarlo del equipo. Porque esa también, ¿viste? Yo sé que hay algunos que
cada uno tiene su opinión sobre algunos próceres de la patria, entonces estaría bueno escuchar O la dale. tuya. o cambiarlo de posición también. Bueno, cambiarlo de posición. Claro. Sí, Exactamente. ajusté bastante las cosas. Algunas posiciones específicas, sobre todo la columna vertebral, quería que sean estos. Arrancamos con la primera línea. Los más pesados, digamos, del equipo. Tenemos a Cornelio Saavedra. Te digo algunas cosas que me apuntó el chat GPT. Peso pesado Dale, del a ver. Scrum, líder de choque. Después Bien. tenemos de hooker a Miguel de Ascuénaga, técnico y Sí. centrado, buen lanzador de line out. Bien. Y de Lo 3 asumió. a Juan José Castelli, enérgico, intenso y va siempre al frente. Ahí va, a ver qué dice Daniel de esto. Está muy bien. Yo creo que Ascuénaga te da un poco grandote para el puesto. Yo lo veo más saltando en el line Ajá. que tirando la pelota. Pero veamos las segundas líneas, porque Bien. creo que pusiste de segunda línea al hooker. Vamos a ver, porque estoy casi convencido de que, Ok. Veamos. de que La cometiste segunda el línea. error. A ver si cometiste el error que cometen todos. A ver, upa. Que cometen todos armando este equipo. La segunda. Que cometen todos pensando que es un segunda línea. Acá no, tenemos- me cagaste. Me cagaste, bueno, me bueno, cagaste. ¿Qué ibas a decir, San Martín o No, Cabral? No, porque Juan José Paso era el más chiquito Ah. de todos. Ah, Era el más, bien. Ok. más chiquito. Entonces, viste, o lo pones de medio o lo pones de hooker. Claro. Y Lo cuando vos puse lo ves en otra posición así que esté bien abajo también. Involucraron el trabajo de abajo, del piso. entonces vamos, a ver, dale, vamos. Ya se va a venir, pero bueno, es Mateu. La Bueno, segunda línea yo- sí, tengo Larrea, Decime, silencioso pero sí. firme en el empuje, y Mateu, potente y comprometido. Eso, a ver qué dice Daniel sobre las Perfecto. personalidades. Bueno, Mateu es el experimentado de estos dos. Por eso está de Primero. número 5, viste que el 5 siempre suele ser el más experimentado. Exactamente, exacto. Mateo es el experimentado y es el compañero de Larrea, porque justamente los dos eran los dos nacidos en España de la primera junta. No eran realistas, eran patriotas, pero eran Claro. nacidos en España. Y los dos eran comerciantes, tenían toda la onda entre ellos. Así que me encanta que los hayamos juntado en Bien, el Crown. bueno, Sí, dale, eso dale. estuvo un poco pensado y también va a estar pensada la pareja de Pará, centros, ya te adelanto. quiero volver atrás un segundo porque nos quedó Sí. con Saavedra, Ascuénaga y Castelli, que no dijiste estas características de ellos como, más allá de que dijiste que Ascuénaga era muy alto. Saavedra es verdad, para mí Saavedra es el que va al frente. Yo a Saavedra, para mí, si es un ball carrier, si tenemos un pilar ball carrier, es Saavedra, Bien. Ahí va. que es Bien. el que lleva adelante. Así que perfecto. Bien. Y me gusta perfecto, pero me encaja perfecto Castelli. Es un pilar, es un Pope Morel. Digamos, no es un pilar más atlético, ¿no? Móvil. Un serafo, Claro. ¿viste? En ese sentido, pero en la actitud me encanta. Bien. Castelli era jodidísimo Castelli. Sí, perfecto. Bien, vamos a la tercera línea, que es gran parte del equipo. Tenemos como número 6 a Hipólito Vieites, que Ajá. es incisivo, combativo y con pensamiento táctico. Este ya se me escapó un poco más, te digo. Después de 7 está Juan José Paso, Bien. serio, técnico, prolijo y mucho en el breakdown, aporta. Y como número 8, Manuel Belgrano, el abanderado del Scrum. Bueno, a ver. Muy bien, el abanderado del Scrum. Aclaremos que no es el Belgrano de Virrey del Pino, porque no quiero tener problemas después en mi club. Jamás, Este es jamás. Manuel, Belgrano Manuel, y tampoco Manuel. es bueno, Manuel, mira, los alas perfecto, porque justamente ahí ya lo tenés a Juan José Paso como un pescador, un tipo que busca, un Crevi En sus ala inicios. hooker, ¿no? Claro. Un Crevi en sus inicios, así que me gusta mucho. Hipólito Vieites, exacto, cerebro, pensador, etcétera, el de la jabonería. Era un bocho. El tipo era un bocho. Entonces, me gusta. O sea, tenemos que pensar en un ala de los. No un Marquitos Kremer, que Ok. viste, ve una pared enfrente y hasta que no la tira abajo. Sino acá hay algo de viveza, ¿no? De picardía en Hipólito. Y Manuel, por supuesto, aparte de abanderado, es un tipo que te resuelve en toda la cancha. Entonces, si vos, por ejemplo, tenés un problema, tenés que jugar de segunda,
ahí va con sacrificio, dale, vamos de segunda. Somos tarjeta amarilla, voy de segunda. El tipo lo pones y le decís, mira, ahora vas a tener que ponerte de centro porque por las circunstancias de qué sé yo, ahí estoy. Y voy de back. Belgrano, o sea, dámelo siempre en mi equipo. A Manuel Bien. José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, por favor. Profe, levanto la mano porque dijiste jabonería. ¿Vieites era el dueño de la jabonería donde se juntaban medio o algo así es la historia? Así es la historia, pero tiene un toque distinto. La jabonería era de Rodríguez Peña, Nicolás Rodríguez Peña, Bien. y Vieites era el que la atendía, asociado con Rodríguez Peña, pero el que ponía la guita y el que armó todo el negocio era él, y todos lo conocían como la jabonería de Vieites, aunque él no era exactamente el dueño. Bien. Bueno, en la pareja de medios tenemos, creo que, la parte más distinguida del equipo. Como número 9 lo puse a Mariano Moreno. Lo tengo como alguien cerebral, Club y rápido biblioteca. y atrevido, Ahí va. claro. Y como número 10 y capitán, a José de San Martín. No hay nada más que decir. Líder natural del equipo. A ver, Mira, yo creo que el Moreno que pusiste no es Moreno. Tengo dudas de que sea Moreno. Ok. Hablo de la imagen, Sí. pero no importa. Vayamos a los nombres. Moreno, sí, absolutamente. Aparte, es el pillo. Moreno es, a ver qué medios crown, es escurra. Bueno, Moreno estaba de novio con una escurra. Mirá. Ajá. Así que ya Moreno está. es ¿viste? escurra, es una definición. No, Moreno, claro, Moreno es curra, pero además, justamente, tuvo un hijo con Sí. una escurra que era casada, ¿no? Eso después lo dejamos Ah, bueno. para otro Complicado. streaming de Chimientos. Pero, así que sí, lo reveo. Además era el tipo, el que laburaba, el que estaba donde había que estar. Porque todos se iban a dormir temprano, ¿viste? O sea, a la noche nadie laburaba en esa época, no había luz, todo. Y el tipo se quedaba en el fuerte era donde era la casa de la casa de gobierno y la casa rosada, ahí está el fuerte, y el tipo taca, laburando hasta la noche tarde, y ladilla, ¿viste? Estaba en todas. Se iba a la noche, tenía que cruzar la Plaza de Mayo de noche, que era como cruzar un puente de la Panamericana a las 3 de la mañana, por abajo, caminando, y el tipo salía disfrazado, salía con un hábito de franciscano y con pistolas en los bolsillos para que todo lo que eran pobre cura que no tenían un mango y escaparse, ¿no? Bueno, así que gran 9 y San Martín es un 10. San Martín es un recontra 10 porque además maneja el equipo. Scooby, sabe que es para acá, sabe que es para allá, entiende todo el panorama. ¿Es Hugo Porta, San Martín? Sí, pero totalmente. José Francisco de San Martín es Hugo Porta. Compruebo. Pero cabeza, ¿entendés? Cabeza y capacidad, porque él hacía jugar a todo el equipo y hacía lo que había que hacer. Y cuando se tenía que mandar al frente, iba, ¿entendés? Y Hugo se mandaba con todo. Sí. En mi época había aperturas, bueno, hoy también, aperturas que, viste, cuando te viene el 8, decís, juegan a las escondidas. ¿dónde está mi tercera línea? Y no, viste, Hugo le ponía, y José Francisco, ni de hablar, así que bien, obvio. Pará, me quedó una pregunta porque dijiste que salía encapotado, Moreno. ¿En esa época eran celebridades? O sea, ¿eran conocidos por la gente común en la calle? Mirá, el 25 de mayo casi nadie se enteró lo que pasó. Nosotros pensamos que todo el mundo al día siguiente estaba diciendo, che, ¿viste qué pasó? No. 500, 1000 personas, 3000 personas de Sí. 40.000 que vivían, 30.000, 40.000 que vivían en Buenos Aires, se enteraron lo que pasó el viernes 25 de mayo de 1810. Claro. Así que no, pero a los pocos días hubo un Te Deum, la Junta empezó a tener un poco más de salidas, de actividades, etcétera, y ahí ya empezaron a ser conocidos. Pero Moreno fue una fiesta en Los Patricios y los guardias de Patricios, hombres de Saavedra, no lo reconocieron y no lo dejaban pasar. Era como que te pare un patoba
y vos digas, dale, boludo, déjame pasar, soy moreno. Y sí sos, papá. Así, tuvo un problema fuerte que derivó en un enfrentamiento con Saavedra porque no lo dejaron pasar esa fiesta. Mirá. Así que no eran tan reconocidos. Lo que pasa es que los que lo conocían, primero, si lo querés afanar, no te importa quién es y quién no es. Y los que lo conocían sabían todo lo que estaba firmando, todo lo que estaba haciendo grave, y algunos se la tenían jurada. Así que por eso tenía que protegerse. Bien. Bueno, pasamos a la pareja de centros, que a mí, yo banco mucho esta pareja. No sé qué opinarás, Daniel. Domingo French y Antonio Luis Beruti. French y Beruti. Bien picante esa parte, ¿no? Me encanta, me encanta. Mira, ahí sepamos que el que mandaba era French. Por Ahí eso va. siempre los nombramos así, French y Beruti, porque French en el cargo militar era jefe de Beruti, ¿no? Pero justamente eran los que estaban a la expectativa y cuando había que mandarse se mandaban. Por eso me gustan mucho de centros. Mira, si me hubieras dado 2 o 3 días para pensar estos centros, hubiera llegado a la conclusión que eran ellos. Así que me encantó, me parecen espectaculares. Además, los dos de un tamaño interesante, ¿entendés? Y yo lo veo a French un poco tute en el luquete, ¿viste? Si le ponemos un poco de Hay patillas algo. al tute, hay algo ahí. Así que nada, lindo centros, lindo. Me está encantando este 15 de la Patria. Para, Daniel, estos dos no repartían la cintita, ¿o no? Repartieron cintas no en 1810, sino en 1811, en Ujú. una mañana heavy en la plaza, en lo que soy la Plaza de Mayo. Era heavy, esa sí se enteró todo el mundo. Por eso hay una confusión, porque todo el mundo, los que recordaban aquellos tiempos, decían, sí, la plaza, esto y lo otro. No, esa plaza fue en 1811, pero estos dos estuvieron en la de 1810 y manejaban a toda eran como el Gordo Dan. Viste, movían todo lo por abajo de la superficie, estaban El estos bloque, dos y eran verdaderos jodidos, porque a los claro. pocos días Eran agarraron punteros, digamos. Hoy sería un puntero. Sí, totalmente, eran punteros. Mira, a los pocos días de la revolución fueron a la casa de uno de los miembros de la Corte, lo que sería la Corte Suprema para nosotros, no era el nombre, no importa, y le dieron una paliza. O sea, estos eran bravos para que se fuera de una vez por todas de Buenos Aires. Eran muy Mirá, jodidos estos dos, así que lindos centros, lindo. ¿Viste? aguerrido. El Flaco Turnes también tiene una onda así medio patriota, ¿viste? Si lo pensás con el flequillito, con la cosita, ¿viste? También me parece que si algún día tenemos que hacer el 15 de los de ahora, también lo llevo al Flaco, ¿no? Porque Fabián Turnes era también algo, tiene ese luquete. Bien. Bien. Te Y quedan bueno, los tres. No quiero que para termine cerrar, esto. Quiero que ella no sé si va a suplente. ser lo mejor del equipo, pero bueno, le ponemos onda. No, ¿cómo? Pero escúchame. No, que ya lo mejor ya pasó para mí. No, los definidos. Bueno, entonces, a ver esto. Tenemos bueno, en las puntas tenemos a Manuel Alberti y Nicolás Rodríguez Peña. Y en el fondo de la cancha, Juan Martín de Porredón. Bueno, vamos, me encanta. Manuel Alberti, sí, me gusta. El hombre salió en diciembre de 1810, todo empezó en mayo, él era el sacerdote de la Junta, salió del fuerte discutiendo con el Dián Funes, otro sacerdote. Y en medio de la plaza, cuando cruzaba la plaza, se empezó a sentir muy mal y tuvo una afección al corazón y tenía que llegar hasta su iglesia, que era donde está hoy el obelisco, ¿no? Que era la iglesia de San Nicolás de Bari que estaba ahí. El tipo siguió. Es el win que quiero que no, ¿entendés? Que hasta que no llega, no. Y el tipo se murió en su cama. Pero no es que volvió para atrás, que volvió al fuerte y dijo, muchachos, me parece que este es mi último día. Le puso toda la garra del mundo. Así que me Mirá. gusta mucho. No me acuerdo quién era Ahí lo ponemos. Nicolás Rodríguez 14. Peña, el otro wing. Nicolás Rodríguez Peña era fuera de todos los que nombramos por lo general en la primera junta y los de las figuritas, etcétera, la clave era Rodríguez Peña. Rodríguez Peña también era chiquito, no era grandote, pero fue el hombre que
y digamos, terminó convocando a todos, y de hecho, en la noche del 24 de mayo, cuando se sentaron Mateu y Beruti a armar la lista, no el 15 en ese caso, porque era un 9, era el 9 de la patria, ¿no? Saavedra, bueno, todos los que sabemos. Cuando se sentaron a armar ellos la lista, era en la casa de Rodríguez Peña. Vivía a 6 cuadras de la plaza y todos decían, mirá, estamos bastante lejos, porque todos vivían mucho más cerca, ¿no? Y después tenía la jabonería y tenía una quinta por Callao, a una cuadra de Callao y Santa Fe. Bueno, acá la característica que tengo anotada es finalizador puro. Mira. Bueno, y ahí está. Vos fíjate, en la casa de él veníamos discutiéndola y no nos estábamos poniendo de acuerdo. Que este es otro tema que nos viene muy bien una lección para el rugby, que es, en el momento que todos tiremos para el mismo lado, seguramente los resultados van a llegar más rápido. Mientras estemos cada uno por nuestro lado y cada uno queriendo hacer la suya, por eso uno cuando ve a equipos de rugby integrados, que todos es todo y que viste, y que viene y tirás y ahí viene el pilar porque el pilar está ahí apoyando y todo. Bueno, cuando ves eso, es lo que logró Rodríguez Peña, juntarlos a todos. Y pasando al 15, decime qué te dice Porredón, pero creo que es una gran idea Porredón, por 2 motivos. A ver. Ajá. Ah, sí, era Porredón, ¿no? Sí, Porredón. No, con pero Martín de Porredón. los por qué. Ah, bueno, seguro y confiable y además con visión táctica. Perfecto. Bueno, primero porque Sansot era de Porredón. Bueno. Entonces, Ahí va. ya empezamos muy bien por ahí. Y después, porque justamente él, cuando San Martín cruza los Andes, había decidido 4 movimientos. Acá nos faltó uno que, te diría un forward, que lo tenemos ahí en el banco, que es Martín Miguel de Güemes, ¿no? Sí. Porque ya es Martín Kremer, ¿viste? Ya empieza la chiva, ya. Entonces, San Martín puso a Güemes en el norte. Esta fue estrategia pura de San Martín. Sí. A Belgrano en Tucumán con un ejército de reserva por si Güemes fallaba o por si San Martín fallaba en el cruce de los Andes. O sea que San Martín en Mendoza, Güemes en Salta, Belgrano en Tucumán, cada uno ocupando sus puestos, y abajo, en Buenos Aires, cuidando todos los hilos, atrás, Juan Martín de Porredón, director supremo, en la época que San Martín cruzó los Andes. Y eso que yo te digo, no es que después el diario del lunes, San Martín en Córdoba se juntó con Pueyrredón y decidieron esa estrategia donde pensaron que San Martín pensó que los 4 pilares iban a ser esos. ¿Por qué? Porque San Martín sabía que si a él lo mataban, alguien tenía que seguir con el plan. Y el que tenía toda la idea de lo que podía pasar era Porredón. Mirá. O sea que Porredón podía ocupar el lugar de San Martín. Entonces estamos hablando de un 15 que si se nos lesiona el 10, se pone de 10. Así que me encanta. No, buenísimo. Buenísimo. Sí, Pará, y Porredón era que equipazo. tenían los húsares, ¿era? Los húsares de Porredón, exactamente. Unos que Claro. usaban una galera con plumita. Los Bueno, húsares de nosotros Porredón. somos todos de Puey, justamente, así que. Bueno, listo. Nuestra galera. Bueno, claro. Bueno, por supuesto. Los húsares de Porredón fueron los primeros, el primer ejército que enfrentó a los ingleses. Así que era, no se le decía gauchos en realidad, pero eran todos los paisanos que fue juntando Porredón en zona norte. Ujú. Más bien te diría un poco de San Isidro, pero también un poco de San Martín. Estaba todo junto ahí. Así que Pacífico, bienvenido a este momento patrio. San Martín, Porredón, Ballester, toda esa zona con paisanos armó los húsares de Porredón, que, aclaro, el primer partido lo perdieron. Bueno, típico de Puey. Ahí. Pero no, venía un ejército extranjero y bueno, había que. Eran mucho más profesionales, viste, los ingleses, etcétera, pero listo, hizo falta justamente un bautismo de fuego, eso es la típica. Pero digo, había que salir a la cancha contra estos tipos y Porredón con sus usuarios salió a la cancha, así que chapó totalmente. Daniel, un placer. Fue un deleite lo que hicimos el día de hoy, lo que hiciste. Y la verdad que sabés mucho de rugby y actual. Es importante. Ah, sí, totalmente.
Yo te digo, no sabes la cantidad de cosas que cambio por jugar un partido en primera, cosa que no me pasó nunca. Largué mucho antes de intermedia. En la época que solo había Inter y primera, ¿viste? Empezó a aparecer una cosa, era preintermedia, che, había 2 o 3 equipos que podíamos armar una preintermedia, etcétera. Y con esto lo cierro. Por supuesto que, por ejemplo, Julián Waite, que jugó en Sí. Alumni, tuvo la posibilidad en un momento que hacía un programa de sueños que se llamaba Sorpresa y Media, le cumplieron el sueño a él y jugó un partido, en broma, una noche de entrenamiento, en realidad un jueves, jugó un partido con su equipo, ¿no? Con Alumni. Bueno, yo Lo los contó miro en la acá. cancha. Lo contó acá Ah, ¿te mismo. contó? Sí, Ah, sí. bueno, mirá. No, Bueno, mirá. Daniel, invitadísimo a sentarte acá porque es un placer escucharte, realmente. Realmente. Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes por la invitación. Tienen una productora que amo, que conozco desde que ella casi no sabía caminar, a Cami, así que les mando un abrazo grande y bueno, la pasé fantástico, me divertí mucho, me encantó el equipo y bueno, que viva el rugby. Que viva. Sí. Muchas gracias, Daniel. Pasó Daniel Balmaceda, historiador, y que además ha hecho, ha participado del 15 que inventó Marco /ChatGPT. Sí, así sí, que Sí, creo que un comprendió a la espectáculo. perfección No, no. el concepto, ¿no? Sin avisarle, y aparte es el mejor amigo de Cami. Así que Sí. espectacular. No dijiste nada, Cami, sobre eso. No, lo subido que estaba el equipo me la subió un No, poquito. no, ya quiero que ponerlos en la Play a jugar, aunque Que las sea. devolvía todas, ¿no? No, tremendo.